en Jerusalén. Se casó y vivió durante 4 años en Jerusalén, donde profundizó su conocimiento en la Yeshiva Mir. Realizó el programa de liderazgo comunitario de Ner Leelef y regresó a Chile en el 2006 para compartir lo aprendido en el programa de Morachá Chile. En el año 2009 asume como rabino de la comunidad Aisha Torah y actualmente está en una constante entrega de conocimientos para toda la comunidad, dedicado a diferentes temas y charlas. Así que la verdad es que es un orgullo para nosotros como mujeres de Huizo tenerlo presente. Así que doy la palabra a Sima para que vuelva a recibir a nuestro invitado. Bueno, gracias, querida presidenta. Evelyn ha tenido el gusto de contarnos el tremendo currículum del rabino que nos acompaña hoy. Realmente notable su inquietud por estudiar desde la ingeniería civil ambiental a la Torá y a la estética. O sea, es notable, qué maravilloso mérito que usted haya unido tanto la visión pragmática con la visión espiritual, y doblemente importante con la belleza que implica la estética. Entonces, rabino, qué mejor que hoy día usted nos va a presentar a este tremendo filósofo, matemático y físico judío, que es nada menos que Maimónides. Quiero agregar que el rabino es muy, muy amigo nuestro, y que cada vez que lo invitamos, él está al lado de todas las mujeres, tanto de Esh como de Huizo, y el mérito es que el rabino nos acompaña con su trayectoria y nos ilumina, porque sus puntos de vista reflejan su propia trayectoria de vida, cómo uno puede unir la razón con la fe. Y yo eso, todos los que lo seguimos, rabino, admiramos su visión de unir las ciencias con la religión y entregarnos la fuerza de seguir muy unidos a estas dos dimensiones que nos convocan día a día como personas judías. Así que muy, muy bienvenido, rabino, y un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Muy honrado por la invitación y por tan elevadas palabras hacia mi persona, que bueno, muy agradecido, más que puedo decir. Así que bueno. Entonces, ¿comienzo nomás? ¿Empiezo a hablar? Sí. Ya, muy bien. Entonces, tengo la oportunidad, Baruch Hashem, de encontrarme junto a ustedes. El año pasado también tengo la oportunidad de compartir en este ciclo de pensadores judíos. La vez pasada me tocó hablar sobre personajes de Cábala, ¿verdad? Hablamos de grandes personajes de la Cábala. En esta oportunidad me pareció interesante hablar de este gran sabio de la historia y tan importante, un ícono del pensamiento judío, que es Maimónides. Maimónides es una breve referencia histórica nomás, porque el punto es hablar un poco más desde la perspectiva más de la herencia que nos dejó, de algunas ideas importantes, y me gustaría como ciertas, lo que en mi opinión pareciera ser con la distancia histórica, ¿verdad?, que fueron como algunos como de sus grandes mensajes en la vida. Maimónides nació en España, en Córdoba. La tradición habla que fue en el 1035, a pesar de que no podemos saber 100% con certeza en estas épocas, pero eso es lo que se entiende, y falleció el año 1105.
pero a temprana edad le tocó escaparse de España, porque llegó una secta, el sur de España, Córdoba, fue conquistado por los árabes, por los musulmanes, mejor dicho, no los árabes, y los musulmanes, llegó una secta de los musulmanes que eran más extremistas y más intolerantes, donde básicamente les daban la opción de o la conversión al Islam o la muerte. Entonces se tuvo que escapar, se escapó a temprana edad. A los 10, 13 años se escapó junto a su familia y terminó viviendo en el norte de África, en Egipto. Después le tocó, trató de llegar a la tierra de Israel, llegó a la tierra de Israel, pero tuvo que volver finalmente en Egipto, donde se transformó, no solamente escribió grandes obras, sino que además fue el médico, un médico tremendo, gran médico de la época, fue el médico del sultán, ¿verdad? Era el médico oficial del rey, y bueno, en sus cartas y en su historia personal cuenta cómo él llegaba de mucho trabajo en la noche, llegaba en la noche y lo estaba esperando una fila de gente ahí para que los atendiera, y bueno, se quedaba atendiendo gente todo su tiempo, así que se demostró siempre por su gran generosidad. En términos de sus capacidades, hay frases que hablan desde que desde Moshe a Moshe no ha habido otro Moshe. Esa es una frase que surgió en el pueblo de Israel. Pareciera ser que sus capacidades intelectuales y de estudio eran una cosa fuera de este planeta, ¿verdad? Donde tenía un conocimiento enciclopédico y se estableció como una de las grandes autoridades en el pueblo de Israel, sobre todo la parte de ley judía. Hoy día, uno de los pilares de la ley judía como la conocemos hoy en día se conoce a través de el Shulchan Aruch, una obra que fue escrita por Rabbi Yosef Karo en Sfat a los años 1500, y que básicamente se apoya en uno de los tres pilares de la ley judía de la Halajá, que se llama el Rif, Rabbi Yitzchak Alfasi, Rosh, Rabbeinu Asher y Rambam, Maimónides. ¿Ya? Y esos son los tres pilares de la Halajá. La primera gran obra de Maimónides fue el Peirush HaMishnayot, como el comentario a todo la Mishnah. La Mishnah es toda la Torá oral, fue escrita hacia el año 200 de la era común por Rabbi Yehuda Hanasí, y en ese momento entonces Rabbi Yehuda Hanasí compiló, agarró a todos los sabios de la época y agarró todo lo que era la tradición oral respecto a cómo se observaba la Torá y lo escribió en las Mishnayot, que eran como un resumen de la obra de toda la Torá oral. Y lo que hizo Maimónides es que su primera obra, cuando era joven, fue agarrar y compilar todo eso y comentarlo, y fue una de las grandes obras, ¿verdad? En su vida. Y después, y aquí es donde entramos a las otras cosas, hizo dos grandes obras que fueron los que marcaron la historia del pueblo judío, en la que me gustaría como concentrarme en esta oportunidad. Dos grandes obras que fue uno, el Mishneh Torah. No sé si han escuchado sobre el Mishneh Torah. Mishneh Torah fue la gran obra que básicamente lo que hizo Maimónides fue agarrar todo el Talmud, que está descrito como un océano. Hay una disciplina que se llama el estudio del Talmud, que se llama el Daf Yomi. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar lo que es el Daf Yomi. Me pueden hacer señales a ver si lo han escuchado o no, me hagan así o no para saber. ¿Han escuchado lo del Daf Yomi alguna vez? Sandra, ¿no ha escuchado lo que es el Daf Yomi? Daf Yomi, del cual orgullosamente participo yo, es que se estudia una hoja diaria del Talmud. Y si una persona estudia una hora diaria, o sea, una hoja diaria que es alrededor de una hora de estudio, porque es bastante complejo, entonces una persona cada 7 años
termina todo el Talmud. Si estudias todos los días 1 hora, sin descanso, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, lunes, por 7 años, lees una vez el Talmud. Haces un ciclo de Talmud. Y eso es lo que se llama Daf Yomi, la hoja diaria. Porque una hoja de libro actual es equivalente como a, no, mejor, una hoja de Talmud es equivalente como a 15 páginas de un libro normalmente. Eso es lo que es, 15, 20 páginas. Entonces, Maimónides lo que hizo fue que agarró a todo el Talmud de Babilonia, todo el Talmud de Jerusalén, todas las obras del Midrash y de las obras del judaísmo desde la época, lo que se llama Sifri, Tosefta, etc., y estudió toda la obra y la sistematizó por capítulos, por temas, porque una persona que estudia el Talmud sabe que es como un océano. Empiezas a andar hacia un lado y termina hacia el otro lado, y tiene temáticas, pero toca una infinidad de temas y se va cruzando. Entonces Maimónides agarró y lo hizo por capítulos, lo hizo ordenado uno tras otro, puso los temas, fue hablando de las conclusiones, y fue el primer Shulchan Aruch, fue el primer sistema que rompió con la tradición. Y ahí es donde se ganó mucha enemistad. Maimónides fue un personaje que, y eso me parece súper interesante, que logró combinar un profundo apego a la tradición y a los conocimientos históricos del judaísmo, pero también se dedicó fuertemente a tratar de entender los desafíos de la época, el estado de los judíos en el exilio, siendo que él vivió personalmente que tener que escaparse por persecución religiosa. Entonces se dio cuenta de que la vida de nosotros los judíos en el exilio, antes de que tuviéramos tal vez tanta tranquilidad histórica como la estamos teniendo hoy día, relativamente hablando, era muy demandante. El judaísmo requiere de mucho estudio, mucha dedicación, mucha práctica, mucha comunidad, que los judíos que no se juntan, judíos que se asimilan naturalmente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para poder mantenerse tenemos que compartir ideas, tenemos que participar de nuestros ritos, tenemos que tener escuela judía, tenemos que tener colegio judío, tenemos que tener kashrut, cementerio, una institucionalidad muy grande. Los judíos, siempre más o menos un poquito con la maleta hecha, ¿verdad? Porque tenían que escapar regularmente. Los judíos a lo largo de la historia, han habido más de 80 expulsiones del pueblo de Israel en distintos lugares, de España, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se dio cuenta de que si no hacía una obra, porque en esa época, a diferencia de hoy día, que uno va a la librería y hay cientos y cientos y cientos y miles de libros, la gente que realmente escribía libros y que se conservaran y que fueran publicaran y que se copiaran eran, comparativamente con la fecha de hoy, poquísimos. No es que uno iba a la librería, una librería valía carísimo, se copiaban a mano, ¿verdad? Y había que escribirlo así hasta que fueron la imprenta 500 años después, imagínense. Es difícil de mencionar la diferencia de cultura y experiencia social, intelectual de la época. Entonces Maimónides se abocó a democratizar la información. El estudio del Talmud requiere una dedicación, como ya les expliqué, enorme. 1 hora al día es para leerlo a la rápida. Eso es lo que es 1 hora al día para cubrir. Una persona se puede dedicar fácilmente 10 horas por hoja para llegar a algún cierto grado de profundidad. Entonces, entre 1 hora y 10 horas por hoja, imagínense, pues, se moriría. Entonces se dio cuenta de que así el judaísmo era muy difícil que sobreviviera en el exilio, y entonces se dedicó sobre él y tomó su responsabilidad de escribir el Mishneh Torah, que significa la segunda Torah. Es decir, y dijo en su introducción, dijo: estimados amigos, mira, yo sé que para poder llegar a una conclusión correcta en el Talmud,
tú tienes que saberte todo el Talmud, porque puedes estar perdiéndote información vital sobre el tema que está en discusión, que está en una parte, no sé, en el tratado del Shabbat, después 1000 hojas después, que para mí significa 1000 días después, te encuentras con otra frase, ¿verdad? Que puede ser tremendamente relevante el tema que estás estudiando y te lo vas a perder. Y requiere una disciplina muy grande, y bueno, bajo las circunstancias normales, la mayoría de la gente no es capaz de hacer eso, entonces escribió la segunda Torá. Llévate este libro, y yo te voy a escribir un libro donde básicamente te va a dar es un instructivo, ¿cómo se llama estos libros que son en inglés? ¿Cómo se llama? The Idiot's Guide to Judaism, ¿verdad? Como una especie, el primer Idiot's Guide, pero un poco más docto, digámoslo así, pero que básicamente fue el primer compendio de... y tomó y tomó 2 decisiones que le ganaron mucha, digámoslo, oposición dentro del mundo de los sabios del pueblo de Israel en esa época, que, como ocurre cuando uno hace una innovación, las innovaciones pueden responder a un deseo de destruir la tradición y de cortar con el pasado por una juventud que siente que él sabe más que el pasado, eso puede ser, y en ese sentido el judaísmo no ve con muy buenas ojos esa forma porque creemos que nuestra tradición viene desde el monte Sinaí hace 3300 años, entonces no queremos deshacernos del pasado, sino que hay una sospecha sobre eso, pero por otro lado, los tiempos cambian. Por otro lado, tenemos desafíos nuevos. No es lo mismo los judíos en la tierra de Israel con el templo, que los judíos en el año 1000 escapándose de los cosacos, escapándose de esto, de los otros, etc., desperdigados, sin un centro común. Y entonces ahí, si el deseo de la innovación es con el objetivo de fortalecer y tratar de transmitir el judaísmo a la gente, entonces eso es una opción más válida. Pero los otros, mira, escuchas que una persona, en esa época no había televisión, no podías tú llamarle una reunión por Zoom, ¿verdad? No había radio, no había tele, no había nada. Entonces en ese momento, imagínate, los sabios escuchan que hay un sabio que es muy famoso, muy inteligente, y está haciendo innovaciones y no lo conocen, no saben de él, entonces hay más sospecha, ¿verdad? Es lo natural. Entonces se ganó la oposición. Y se ganó la oposición también porque él decidió, en el inicio de su obra, decidió no citar las fuentes. Dice, estimados amigos, es muy difícil, así que yo les voy a hacer un resumen y no les voy a citar a dónde está y cuál es la fuente. Para simplificar, esa fue su decisión. Dicen que hay una carta, y una vez la leí, pero no la puedo encontrar, que dice que al final de su vida dice que se arrepintió de haber hecho eso. Porque al final de cuentas lo que pasó es que se generó toda una gran discusión y una literatura alrededor de dónde lo sacó, porque los judíos te desconocen. No los tomamos las cosas así como me dijiste porque me dijiste lo acepto. No quiero saber de dónde lo sacaste y qué dijiste y cómo sé y qué sé yo, etcétera. Entonces, al final, hoy día uno abre un libro, el Maimónides hoy día, y tienes comentaristas y comentaristas que discuten de dónde lo sacó. Y entonces hay una reconstrucción hacia atrás, digámoslo así. Lo hizo con un ánimo de simplificar, pero básicamente se generó una discusión que básicamente lo que estaba haciendo con esto estaba destruyendo el estudio del Talmud. Que ese siempre es la dicotomía, ese siempre es la dificultad. La dificultad es ¿cuál tomamos nosotros como políticas públicas? ¿Es la política pública que yo tengo que incentivar a la gente a un estudio diario de 2 horas diarias para poder saber cómo manejarse? Si yo decido mejor que no y te voy a dar un librito que te puede dar las soluciones, por un lado te facilito la vida y se transforma en más práctico y se transforma en más aplicable, pero por otro lado puedo estar
destruyendo un poco la presión y tal vez la cultura del estudio en profundidad. Entonces eso es lo que se ganó la crítica de muchos. Y segundo, que decían, ¿quién eres tú, los otros sabios, para que nos digas exactamente cuál es, cuando el Talmud se basa en discusiones? El Talmud es la madre de todas las culturas judías, donde se basa en la diferencia de opinión, el mahloket. Entonces, el mahloket significa diferencia de opinión. Entonces, ¿por qué tú, Maimónides, decides que algo es así y ni siquiera nos dice como quién lo dijiste, como que si esta fuera la única opción posible cuando ya no hay Sanedrín, ya no está el Tribunal Supremo Judío para que tú puedas arrojarte esa autoridad tan tajantemente? La historia claramente reivindicó la posición de Maimónides. Hoy día, en los círculos de estudio de Torá, se considera sin duda, y a lo largo de la historia, se considera uno de los pilares fundamentales para poder interpretar y conocer y ser capaces de, cuando uno lee el Talmud, identificar cuáles son los puntos esenciales de discusión y cómo se interpretan los textos. Así que eso fue la tremenda reivindicación, y es una obra que es estudiada. Yo les diría personalmente, yo tengo una referencia a libros de Maimónides, de esto, del Mishneh Torah, unas 3, 4 veces a la semana. Me toca referirme a alguna parte que escribió Maimónides en el Mishneh Torah, para mostrarles un poco como la trascendencia que tuvo esa obra, ¿no? Entonces es interesante que lo que les quería mencionar fue esta responsabilidad que tomó Maimónides sobre cómo hacer asequible lo más posible el judaísmo a los judíos, cómo hacerlo lo más práctico, cómo estar dispuesto a hacer innovaciones e incluso estar dispuesto a enfrentarse a sus pares, porque consideraba que era lo correcto, y siempre haciéndolo desde una perspectiva de conservar la tradición y de devolverle el judaísmo a los judíos, y no con el objetivo como de desvincularlos de ellas, y como, sino todo lo contrario. Una segunda obra que sí generó mucho más revuelo, y que efectivamente hoy día en el mundo de Torá, no, en mi conocimiento, no ocupa un lugar tan privilegiado como el Mishneh Torah, es la Guía de los Perplejos. Escribió una Guía de los Perplejos, que justamente se enmarca mucho en el mismo contexto. En esa era, en esa época, los vientos circundantes que empujaban hacia afuera del judaísmo eran la investigación filosófica, en específico el pensamiento aristotélico y el pensamiento platónico de los griegos, filosofía. Y a partir del pensamiento de la filosofía y de los griegos y de Aristóteles, entonces muchos judíos se alejaban del judaísmo por estos pensamientos. Y los perplejos, básicamente la Guía de los Perplejos fue un tratado filosófico que Maimónides escribió para tratar de dar respuesta en el lenguaje filosófico de la época, a interpretaciones y cómo enfrentar y cómo leer el texto de la Torá de acuerdo a la tradición, en un lenguaje filosófico y en investigaciones filosóficas. Donde Maimónides ahí dijo algunas cosas que como que de alguna forma presentaban una versión, una forma de ver las cosas un poco distinto a lo que tradicionalmente se presentaban, justamente por el objetivo de explicarle a gente que estaba en otra sintonía, digámoslo así. Era la Guía de los Perplejos, gente que tiene dudas, y donde básicamente abrió e incentivó mucho como la especulación filosófica. Y de ahí llegamos justamente a una tendencia tremendamente importante de lo que fue su forma de pensamiento,
que hoy día se considera bastante a Maimónides como de la vertiente racionalista en el judaísmo. Y muchas opiniones, esto como que yo siento como representa un poco interesantemente hoy día como dos actitudes dentro de la religiosidad. Hay una actitud dentro de la religiosidad que es como no revolver mucho el cholent, como digo yo. Deja que las cosas estén así, no levantes tantas preguntas, no hagas tanta cosa, etc. Que la gente cree como más simplemente. ¿Verdad? Que la gente crea como más simplemente, que la gente no enredarles la cabeza, ¿verdad? Entonces, porque cuando se enreda la cabeza, finalmente es peor. Y esa era una tradición importante, como dejarle como solamente los estudiantes más avanzados, como las investigaciones filosóficas más profundas. Pero Maimónides nuevamente tuvo un objetivo de hacer más transversal, más asequible a las personas, incluso investigaciones filosóficas más profundas. Y eso también se ganó la enemistad de cierta escuela de rabinos que consideraban que finalmente en vez de apoyar la causa iba a ir en contra de la causa. Al margen de esta como reseña histórica, filosófica un poco de las posiciones de Maimónides, justamente, principalmente en su libro, el tratado, el Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, Maimónides abre una senda que ha perdurado en el pueblo judío hasta el día de hoy, de las cuales nosotros somos herederos, y es una parte integral del pensamiento judío desde ese momento, pero que él fue uno de los grandes exponentes, que como dije, abrió la corriente racionalista respecto a la creencia en Dios y la Torá. Como bien dijo la Cima, yo en un 50% de mi personalidad la ha adoptado en forma intensa, que es la necesidad, creo yo, en estos tiempos modernos, de presentar el judaísmo no solamente desde una posición religiosa y experiencial, que en mi opinión es sin duda fundamental, sino que también desde un punto de vista del argumento, la lógica, la racionalidad y la ciencia. Y Maimónides básicamente plantea, y esto es uno de los pilares fundamentales de su filosofía respecto a lo que se llama emuná, que es lo que es la creencia judía. Maimónides escribe que una persona debe saber. ¿Qué quiere decir saber? Tiene que llegar a una claridad respecto a los conocimientos y la existencia de Dios y las bases del judaísmo, tanto como yo estoy seguro, a una certeza, una convicción profunda, basada en razón y experiencia. Y que la emuná propiamente tal tiene que ser el resultado de esa investigación. Como les digo, esa aproximación, yo al día de hoy les cuento personalmente, tengo un canal de YouTube que se llama Creyente Racional, que justamente lo que trato es mostrar cómo se conlleva la religión y la creencia en Dios con la racionalidad. Y tengo gente dentro de gente de mi comunidad que considera que no, que eso no es que no es necesario, que la creencia en Dios es propiamente natural y que al contrario a uno le confunde la cabeza, ese tipo de cosas. Y la verdad es que estoy de acuerdo. Los seres humanos, hay algunos que tenemos más necesidades como intelectuales. Yo vengo de una familia no religiosa. No sé si conocen a mi papá y a mi mamá. Mi papá y mi mamá, mi papá se llama Mario Weisbrot. De religioso no tiene mucho, ¿verdad? Mi mamá Eugenia Weinstein tampoco, ¿verdad? Yo crecí en un instituto hebreo, estudié ingeniería. Mi camino fue un proceso que, entre otras cosas, fue un requisito, la parte intelectual era para mí un requisito. Pero hay muchas otras personas que no lo necesitan. Entonces hoy día estamos viendo en un tiempo, dice, para el nicho de las personas que lo necesiten. That's it. Usted lo necesita, que sepa que hay. Si usted no lo necesita, Baruch Hashem. Estamos bien también, ¿verdad? Cada uno que
que utilice las herramientas que le queda a disposición, pero sí importante entender que esa tendencia existe. Parte de lo que motiva esto es un entendimiento que la historia del pueblo judío es una especie como... yo me lo imagino, para graficarlo, como una licuadora. Cuando uno pone en una licuadora, pues no sé, va a hacer una malteada, una leche, aprieta la licuadora y se mueve, se hace como un cono, ¿verdad? Se hace como ¿cómo se llama? Un torbellino. ¿Cómo se dice? Hay una palabra que se dice eso. La historia, desde el punto de vista del judaísmo, es bastante así. En el momento en que nos encontramos, hay muchas tendencias y las cosas se están moviendo, pero todo se mueve en una dirección y está siendo conducido hacia, desde el punto de vista del judaísmo, a lo que se llama la Geulá, la redención final, donde la historia va pasando, un remolino, muchas gracias, donde la historia va pasando por distintas etapas, distintos niveles de profundidad, distintos conflictos internos, etcétera, un proceso que supera cualquier entendimiento individual, ¿verdad? Pero en términos generales, pasa por distintas etapas. Y desde la destrucción del segundo templo y el término de la era de la profecía y el término de la era de los milagros explícitos, es que nuestro vínculo con Hashem y con la Emuná fue necesitando de otras herramientas. Y eso es un poco a lo que se dedicó Maimónides. Dijo, mira, no, es muy distinta la experiencia de una persona cuando está en el primer templo, cuando ve milagros abiertos, a una persona que cuando está en el durante el segundo templo, cuando estábamos en la tierra de Israel y había centros de estudio, etcétera, y funcionamos como un gobierno, una nación, de lo que pasa cuando ya vivimos entre las naciones y donde la filosofía imperante es la griega, tiene una gran diferencia. Y producto de esa lectura es que Maimónides se dio cuenta que una persona tiene que llegar a la convicción de este sistema a través de evidencias racionales. Que no es suficiente que una persona simplemente sepa desde una posición tradicional sobre las convicciones que tiene, sino que tiene que ser capaz de argumentarlas para otros y para sí mismo. Finalmente, eso es lo que se tradujo en su obra de Maimónides, en el Moreh Nevuchim, en la Guía de los Perplejos, y que, como dije, se transformó fue bastante polémico en su minuto, y que se transformó en una escuela de pensamiento dentro que venía desde antes, venía desde Rav Sadia Gaon, pero que fue muy fuerte impulsada por él, y que finalmente perdura hasta el día de hoy, pero que a nivel de obra como central que se estudia, la Guía de los Perplejos básicamente no tiene un rol tan central como el del Mishneh Torah, que efectivamente sí ocupa un lugar central en la historia del pueblo judío y la forma como nos vamos determinando hoy en día. No sé si hasta este momento hay comentarios, dudas. ¿No? Hasta el momento. ¿Seguimos para adelante? Seguimos para adelante. Yo quisiera hacer un comentario. Joyce Abeliuk, estoy sin video. Hola, Joyce. Hola. Mira, en relación con la Guía de los Perplejos, yo creo que tiene una importancia en el sentido de que él señala la necesidad de tener conocimientos en otras disciplinas, que es lo que permite que el judaísmo, su mejor comprensión y explayar más, yo entiendo que así, explayar más el pensamiento y tus capacidades para enfrentar también tu propio judaísmo. O sea, sin los conocimientos
filosóficos o científicos, él cree que hay una limitación. Por eso el que se dirige a un cierto grupo de personas. Ese es el comentario que quería hacer. ¿A qué te refieres con eso de la limitación? No entendí muy bien en eso. Lo que pasa es que él dice que es necesario que los judíos ojalá tengamos ese tipo de conocimientos. Claro. Para ampliar nuestra visión, y también yo creo que el mismo, cuando tú decías la razón, convicciones dentro del judaísmo, aquí también el hecho de tener el conocimiento de otras disciplinas también te va a proveer de esas herramientas, es lo que yo entiendo correcto, de lo que él quiere decir en ese sentido, que es lo que comienza, en el comienzo de la guía de los perplejos. Claro. La perdí un poquito, eso sí. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Ok. ¿La escuchan ustedes o no? Ya se me fue a mí también. ¿Se me fue o es solo a mí? No la escuchan, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Seguimos entonces. Un tercer elemento que fue tremendamente importante y que fue aceptado transversalmente por el pueblo de Israel fue que Maimónides formuló los 13 principios de fe. ¿Habían escuchado sobre los 13 principios de fe? Los Yud, Gimel y Karim, los 13 principios de fe. Dentro de esta tremenda mente sistematizadora y experta, imagínate el desafío de entre 613 mitzvot, todo el océano del Talmud, todo el conjunto de creencias, ¿verdad?, que tenemos los seres humanos y que tenemos los judíos, y la relevancia de tantos y tantos temas, la importancia de la vida, la importancia de guardar la ley, la generosidad, el orden, la honestidad, la verdad, etcétera, 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 miles, así. Maimónides se dedicó a decirte cuáles son los pilares esenciales para que una persona se pueda considerar filosóficamente judía. Es decir, existe la posibilidad de ser judío, pero no ser de la ideología del judaísmo. ¿Ya? Porque, bueno, efectivamente eso puede ser así. Una persona puede nacer, qué sé yo, en una familia judía, pero ser, como ha pasado a lo largo de la historia, adscribirse a cualquier otro tipo de movimiento intelectual que no tenga nada que ver con los judíos. ¿No? Lo sé yo por experiencia personal. Y Maimónides dije, mira, ¿cómo te resumo yo cuáles son los pilares de la Torá, de la fe? ¿Qué es lo que han creído los judíos? Y que en su época esto no fue controversial, más bien hubo discusiones sobre si esto efectivamente era necesario, estos 13 o eran otros, pero nadie discutía que estos pilares eran esenciales para tener esta creencia en judaísmo. ¿Verdad? Los 13 principios básicamente se pueden agrupar en tres grupos. Uno, que son 5 principios, tienen que ver con la creencia del judaísmo sobre quién es Hashem, quién es Dios. Tiene que ver con cuáles son las características esenciales y de Dios, el Dios que creemos. El segundo set, que son los principios 6, 7, 8 y 9, que son 4, son 5, 4, 4, tiene que ver con la convicción del judaísmo sobre la comunicación de Dios con los hombres. Y los últimos 4, 10, 11, 12 y 13, tiene que ver con lo que se llama en hebreo Ashgaha. Tiene que ver con la intervención, cómo Hashem está presente en los hechos históricos de las personas. Tal como dice la Torá, dice,
Anoji Hashem me lo queja, el primero de los 10 mandamientos. Yo soy Hashem tu Dios, Asher Hotzeitija mi Eretz Mitzrayim, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Hashem interviene en la historia, es un agente presente, a diferencia de haber dicho, por ejemplo, que creé los cielos y la tierra. ¿verdad? Si hubiese dicho, creé los cielos y la tierra, ok, sería una cosa que pasó en el pasado, pero no necesariamente hablaría de que interviene en la historia. Entonces, son los 3 grupos de elementos que Maimónides estableció, que eran fundamentales para ser parte de la ideología del judaísmo, por así decirlo, la creencia religiosa del judaísmo, de la Torá. Entonces, como dije, un grupo 5, 4, 4, 5 tienen que ver con cómo es las características de Dios, 4 tiene que ver con el tema de la revelación y la comunicación de Dios y los seres humanos, y 4 que tiene que ver con la intervención en la realidad y la conexión directa de lo que pasa con los individuos. Esos son los 13 principios. Entonces, les voy a mencionar cuáles son estos 13. ¿Ya? ¿Les parece? Los 13 son los siguientes. Número 1, Maimónides dice, una persona, es el primero de los 10 mandamientos, Anoji Hashem Elokej, que significa que una persona tiene que llegar a la convicción, a la creencia racional, intelecto emocional, así le llamémoslo así, de Anoji Hashem Elokej, yo soy Hashem tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Es el primero de los 10 mandamientos, de los 13 principios. Número 2, que es el Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dios es uno. 3, que Dios es incorpóreo, que no tiene cuerpo. ¿Verdad? 4, que Uhayá, Uhove, Uye, Betifará. No sé si han escuchado la canción de Adon Olam. Adon Olam, decimos el que era, el que es y el que será. La canción de Adon Olam está alrededor del tema de estos 13 principios. Dice que es la eternidad de Dios. ¿Y qué es lo que significa la eternidad de Dios? Algo que hay que pensar, y eso es lo que representa su nombre. El Yud, Hei y la Vav y la Hei representa Hayá, el que era, Jové, el que es, Veiye, el que será. Pasado, presente y futuro es eterno. Es el número 4. Entonces, Dios existe, 1, incorpóreo y eterno. 5, que solo a él corresponde no hacer idolatría, que es el segundo de los 10 mandamientos. Ese lo considera como uno esencial. Entonces son los 5 sobre quién es Hashem, en qué creemos. Después los otros 4 son que Dios se comunica con los seres humanos a través de la profecía, que existen los profetas. Tal como tenemos el libro del Tanaj, que significa Tanaj. Tanaj significa Torah, que fue la comunicación de Hashem con Moisés, y los 24 libros proféticos de Shmuel, Yirmiyahu, Yehezkel, y así todos los profetas, que Dios se comunica con los hombres a través de la profecía. Ese es el número 6. Número 7, que Moshe fue el padre de todos los profetas. Es decir, que su profecía es incomparable y que los otros profetas son creíbles en la medida que sacan su autoridad desde Moisés, es decir, que creemos porque otros profetas que vivieron con Moisés testificaron que estos otros son profetas, que testificaron que estos otros son profetas por profecía, y todo parte desde Moisés. O sea, Moisés es el padre de toda la profecía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tuvo una profecía nacional de que Moisés era el profeta. Después, el número 8 es que la Torá escrita y oral son divinas y que fueron dictadas para Moisés, a Moisés por Dios en el monte Sinaí. Esa es la número 8. La número 9 es que la Torá no cambia, es irreemplazable, porque esto es fundamental, porque esto es un elemento esencial. Para ser judío, bueno, una persona no puede creer en otras religiones, y en otras religiones dice que, por ejemplo, bueno, el cristianismo, que Jesús fue la nueva fuente, y que Mohammed es la nueva fuente, y que así las subsiguientes religiones van diciendo que ellos tienen, que va cambiando, que son las nuevas revelaciones, ¿verdad? Y Maimónides descarta eso. Si una persona cree ese tipo, esa posibilidad, bueno, se sale del judaísmo.
Entonces esas son las 4 que tienen que ver entonces con la comunicación, por así decirlo, del hombre, que es el acto de la comunicación y el objeto de la comunicación. El acto puede ser que la profecía existe, que Moisés era el más grande de los profetas, lo comunicado, el objeto que fue la Torá oral y la Torá escrita, y cuarto, que la Torá es permanente, no está sujeta a cambios. Finalmente, los últimos 4 que tienen que ver con la relación de Dios con el mundo. Entonces, que es el principio número 10, que Hashem, estimadas amigos y amigos, sabes lo que piensas, lo que haces, no se puede esconder. No hay forma de esconderse de lo que pasa en la cabeza, de que mejor tener buenos pensamientos. Sabe los pensamientos y las acciones de las personas, ese es el número 10. Número 11, que Hashem creó el mundo como un lugar justamente para que nosotros nos desenvolvamos a través de nuestro libre albedrío y que somos responsables y hay consecuencias de las cosas que hacemos. Comemos el fruto de nuestras acciones en este mundo y el mundo por venir. Ese es el principio número 11. El principio número 12 es que llegará Mesías. Existe un final a la historia. La historia va, como dije yo, es un torbellino, un remolino que está dirigiéndose en una dirección específica y que eso se gatilla en el final de la historia se gatilla con un personaje político, espiritual, que se llama Mesías, y que es eso, estamos esperando la llegada del Mesías. Y eso es fundamental, porque eso significa que si una persona cree que Dios creó el mundo, es como jugar ajedrez contra un experto en ajedrez. A mí me pasó una vez esa experiencia medio humillante, donde estaba jugando con un experto en ajedrez, estaba jugando una simultánea con 15 otras personas, estábamos jugando y el tipo me mira el tablero después de que me media medio segundo y se va al otro, me dice, te voy a hacer mate en 7 jugadas, jaque mate en 7 jugadas. Y yo empecé a mirar y no lo podía creer, desesperado pensando, tenía como 5 minutos para pensar hasta que el tipo volviera, y así fue, yo movía las piezas, pero me hizo jaque mate igual. De la misma forma, eso es lo que quiere decir que nosotros creemos en Mesías. Hashem controla el mundo, controla la historia, tiene millones de factores que puede controlar, y el mundo va a llegar a su destinación. La ruta, vamos nosotros moviendo las piezas, pero el mundo llega a su destinación igual, y eso es el concepto de la llegada del Mesías. Y el concepto número 13, el principio número 13, es que viene la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este mundo, la visión del judaísmo, es solamente una etapa. Una persona nace, como dicen nuestros sabios en el Talmud, a una persona cuando nació, yo no sé si hay alguien presente que a alguien le preguntaron si quería nacer. No, de repente se encontró en este mundo. Cuando una persona se va a este mundo, tampoco le pregunta cuándo se va a este mundo. Lo echaron al mundo, viene aquí, lo tiraron al mundo. Pero con el objetivo justamente de desarrollarse, sacar su máximo potencial, ser la mejor persona posible, generar el máximo vínculo posible con Dios, y después de eso tiene que haber un lugar donde es propiamente tal, el lugar el objetivo de la creación, que es darle el máximo bien a sus criaturas, y eso es lo que se conoce como la resurrección de los muertos, es decir, va a haber una etapa futura que se llama Olam Abba, el mundo por venir, y que finalmente es el lugar donde la gente va a vivir con el resultado de sus decisiones, sus acciones y sus pensamientos. Y eso serían entonces los últimos 4. Nuevamente, cuáles son de la relación con Dios, con la humanidad. Hashem sabe lo que piensa y lo que haces. Hay consecuencias para las acciones. Viene el Mesías y la resurrección de los muertos, es decir, existe Olam Abba, el mundo por venir. Eso creo yo que es suficiente por hoy. No sé si tienen dudas, comentarios. Rabino, Yo sin de nuevo, duda. Joyce Abeliú. Joyce, Ya. dime Joyce. Bueno, en relación, quería hacer una consulta. Uno que señalaste que cuando después de la destrucción del segundo templo, ya Sí. la profecía
como los milagros tienen otra forma de, o sea, ya primero la comunicación de Dios con el hombre ya no se va a hacer a través de la profeta. Así es, Uno. eso, correcto. Entonces, tres cosas. Uno, ¿cómo sería? Segundo, en la Torá no se menciona nunca el Olam Abba. Entonces, ¿cuándo surge esta concepción de Olam Abba? Otra pregunta. Y la tercera era que... en relación con que la Torá, según Maimónides, no puede ser cambiada, pero tenemos las takanot, perdón, Takanot, muy bien. que ya Muy existe una, ¿cierto? Y bueno, que cuando fueron las 5 hermanas, ¿cierto?, que pidieron que cambiaran la Torá, bueno, fue Moisés que se comunicó con Dios, y Dios le señaló este cambio, pero las takanot no. Muy bueno, muy buenas preguntas. Entonces, lo primero, efectivamente, cuando Maimónides dice que existe la profecía, quiere decir que los libros del Tanaj son proféticos. De hecho, en su Mishneh Torah escribe las condiciones que tiene que tener un profeta y explica que las condiciones, que la era de la profecía terminó, pero que es un principio fundamental del judaísmo, por ejemplo, aceptar que el libro de Yehezkel, por ejemplo, y la Torá son proféticos, que sin eso no parte el judaísmo, básicamente. Entonces tú tienes razón, hoy día no hay profecía, y eso es justamente la razón por la cual él desarrolla toda la vertiente racionalista, que hoy día ya no tenemos el profeta, no tenemos el naví, sino que tenemos el jajam, tenemos el sabio, ¿verdad? Que tiene que utilizar sus facultades racionales e interpretativas, pero no es que él piensa a partir de cualquier cosa, sino que efectivamente lo hace a partir de los textos y la tradición escrita y oral. Segundo, la segunda pregunta que me estás diciendo, ¿de dónde aparece el Olam Abba? Es muy interesante porque el Olam Abba está implícito en la Torá escrita, no explícito. ¿Ya? Y se genera mucha discusión sobre cuáles las razones de por qué está implícito o no explícito. Pero, por ejemplo, dice cuando le dice a Abraham, vas a morir y te vas a recolectar con tus antepasados. Entonces da a entender de que una persona, por ejemplo, cuando se reencuentra con gente, cuando se va a este mundo. Entonces de ahí el Talmud, el Masejet Sanedrín, se dedica a derivar que donde sabemos que la resurrección de los muertos es de la Torá, y encuentra varias alusiones en el texto, aun cuando tú tienes razón, no es explícito. Y por eso es que es fundamental entender, y yo tengo un curso que las invitaría en algún minuto, que se llama Fundamentos Racionales del Judaísmo, donde yo explico que tenemos la Torá escrita y la Torá oral, donde la Torá oral es fundamental, y cómo podemos saber que la Torá oral existe, y cómo sabemos que no se tergiversó, y qué pasa con la interpretación humana, y qué pasa con leche, etcétera, etcétera, y qué pasó con el fenómeno del teléfono roto. Pero justamente vemos de Maimónides que él entiende que la Torá oral, tal como está representado en el Talmud, es parte esencial de lo que fue entregado a Moisés en el monte Sinaí, y que eso es esencial para poder ser parte de la creencia del judaísmo. Y se presenta en el Olam Abba. Y la tercera pregunta, que esto que no cambia, muy buena pregunta, lo que la Torá comanda al Sanedrín, a los sabios, a hacer barreras protectivas de la Torá. O sea, estas barreras protectivas son efectivamente cosas agregadas por los sabios de la época, como por así decirlo, por el Congreso del pueblo judío. Pero lo que quiere decir es que tú no puedes, nunca se arroja la autoridad de que eso los dijo la Torá, sino que dicen explícitamente que lo dijeron los rabinos, como por ejemplo Purim y Hanukkah. Purim y Hanukkah es una institución rabínica, que fue una tacaná de los rabinos, pero no decimos que eso fue que lo que Dios dijo en el monte Sinai, sino que es lo que los rabinos establecieron con la autoridad que les dio. Entonces, lo que no se puede modificar, no puedes, por ejemplo, decir, porque está respondiendo por ejemplo, al Nuevo Testamento. Eso es lo que está implícito en las palabras de Maimónides. Está diciendo, si tú me dices que Hashem dejó la Torá y ya no se aplica
y en verdad hay un nuevo testamento, un nuevo pacto, entonces dice, no, pues eso no puede pasar. Sí, tú me estás tratando de conservar las leyes explícitas de la Torá, y sobre eso haces más medidas protectivas y más observaciones, y nunca dices que son que es de la Torá, sino que dice que son justamente la autoridad rabínica, entonces eso no es lo que estaría cambiándose la Torá, sino se está protegiendo la Torá. Gracias, Geraldine, Caí, muchas ¿querías hablar? gracias. Encantado. Geraldine, ¿tenía una pregunta o no? Sí, Tenía la impresión que la Geraldine quería hablar. No se escucha. Rabino, Sí. algo que es fundamental en la trayectoria de Maimónides es la pregunta cómo él pudo escribir libros que abarcaban tantos temas que solo un hombre puede imaginar entre Mishneh Torah, entre los 13 principios, entre el Sefer HaMitzvot. Hay una pregunta que nos convoca en la clase de usted, Rabino. Maimónides pasó a ser tal vez el pensador más notable de todos los pensadores filósofos que nosotros hemos estado estudiando. ¿Y cómo es que su trascendencia es válida hasta el día de hoy? También fue hecho se toma mucho, entra en referencia en el mundo filosófico, cuando se estudian las obras del medioevo y cómo también influenció el pensamiento teológico cristiano de Santo Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino él agarró y se basó muchas cosas de Maimónides y Averroes más adelante. En fin, sí, Hashem siempre nos manda por las generaciones grandes sabios. Yo creo que es muy difícil decir cuál era más grande que cuál, ¿verdad? Porque tenemos luminarias impresionantes a lo largo de la historia del pueblo de Israel que cuando se dedican a analizar su historia en particular, como que simplemente a uno queda como impactado. Eso es lo que a mí me pasa personalmente. Pero sin duda que Maimónides ocupa un espacio elevadísimo en la historia del pueblo judío, lo cual no es poca cosa, porque Baruch Hashem a lo largo de la época hemos tenido grandes personajes, y destacar a lo largo de toda la historia es un tremendo, no sé si toda la historia, los últimos 2000 años, porque cuando nos referimos al Talmud eran otras luminarias de otro calibre, como Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, qué sé yo, que son legendarias. Muchas gracias. Bueno, pues. Parece que Geraldine tenía una pregunta, ¿o no? No, Sí. yo tenía una pregunta, pero ya la contestó usted. Yo quería saber dónde decía que había una Olamabá. Ah, muy bien. Bien, pues, Gracias. estimadas. Y estimado, Entonces, mi querido Johnny. Y el Abel está por ahí también. Así es. Sami también. Ya. Bien, pues. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? si no hay más preguntas, tenemos que agradecerle al Rabino Weisslut porque esta es una clase tremendamente erudita y que sin duda nos marcó para seguir estudiando a Maimónides, porque hoy usted nos mostró la grandeza de un personaje que trascendió los siglos y que hasta el día de hoy es el fundamental en el estudio del Talmud, en el estudio de Shulchan Aruch, en su visión tan interesante de la medicina, donde él advierte un aspecto, Rabino, que a mí me impactó mucho, como es la higiene en la época de él, cómo insiste en que en el judaísmo las cosas más básicas que tenemos que cuidar en estos días de pandemia
él ya los anticipó recomendando una serie de medidas para proteger la salud. Y creo que desde ese punto de vista, no solamente fue un tremendo rabino, filósofo, sino un tremendo científico, cuando todavía las ciencias duras no estaban tan establecidas, pero sin embargo sus recomendaciones como médico fueron notables. Entonces, todos los médicos que están aquí escuchando ahí, el doctor Berger, por ejemplo, que lo estoy viendo, me da mucho gusto, doctor, verlo. Nos sentimos muy acompañados de Maimónides. Y más que nada, rabino, nuevamente en nombre del directorio y del Departamento de Cultura, agradecerle muchísimo, porque también esta posibilidad de estar esa Torá con Huizo muestra la capacidad que tenemos toda la comunidad de complementarnos y apoyarnos. Así que 1.000.000 de gracias por esta maravillosa clase. Muchas gracias. כבוד הרב, דרישת שלום לננה ולמריו.